tardes. Buenas tardes, buenas, ¿cómo están todos por acá? Buenas. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, Dios bendiga. Amén, amén, amén. Bienvenidos. Bien, señores, vamos a dar inicio definitivamente ya a nuestro curso de Excel intermedio. La semana pasada no pudimos iniciar, por lo que ya ustedes saben, pero ya estamos por acá para dar inicio. Si alguien tiene alguna duda en el proceso, recuerden que pueden abrir su micrófono y pedir la palabra y con mucho gusto les damos el acceso. Bien, miren, nosotros compartimos, yo les compartí más en la semana un correo de bienvenida. En ese correo de bienvenida está la información que ya ustedes también obtuvieron en el módulo básico, tanto de lo que es el grupo de Teams, el enlace al encuentro de Teams, al grupo de WhatsApp y demás. Bien. Es importante hacer el switch al grupo de Excel intermedio. Veo que muchas personas todavía están en el módulo básico. Hagan el switch, pues la idea es que las informaciones se vayan suministrando a las personas que están disponibles en el curso o los que están inscritos realmente en el curso del intermedio. No todos los que estaban en el básico aprobaron y por ende no todos están en el intermedio. Entonces vamos a tratar de hacer ese switch. Yo les compartí nuevamente el correo hace unos minutos para los que ya lo tienen quizás un poquito más abajo. Puedan ir ahí haciendo su integración a ese nuevo grupo. Entonces, estas informaciones de la parte de inducción, no es que la vamos a obviar, pero sí vamos a hacer un breve repaso, ¿verdad? Porque ya sabemos que así como en el básico ustedes estuvieron viendo todas esas informaciones, acá se repite esa dinámica, precisamente para personas, para las personas que quizás sea su primera vez, personas que hayan tomado el básico quizás hace mucho tiempo o lo hayan tomado en otro lugar y se estén integrando inicialmente por primera vez en la plataforma. Entonces, por eso se incluyen todas estas informaciones. Bien. Entonces, en el caso de ustedes, como es un grupo cerrado, ya ustedes conocen la dinámica y vienen del básico. O sea que esta parte ustedes la dominan a la perfección. En el tema del área de ambientación, eh, en el área de ambientación tenemos también el tema de lo que es la bienvenida, el foro de socialización, muy importante su participación acá en el foro de socialización, los reglamentos, el foro de dudas y audiovisuales que le van a servir de apoyo para cargar sus asignaciones y demás. También el tema de los protocolos, el protocolo de los participantes y la guía de Infotep virtual, la cual aquí se visualiza el tema de lo que es la virtualidad en Infotep. Bien, si se fijan, este foro es muy similar al que trabajamos en el básico. Van a dar su respuesta presionando este botón acá y vamos a ir haciendo sus aportes por acá. Bien, entonces es muy importante su participación en este punto. Entonces, en cuanto a lo que es el cronograma de actividades, acá no recuerdo si ya yo he actualizado, creo que sí que lo había actualizado. Es correcto, exactamente. Aquí tenemos las diferentes fechas de las actividades como las vamos a ir trabajando. Como saben, Excel intermedio, al igual que el básico, tiene una duración de 3 semanas en las cuales vamos a estar visualizando todo el contenido. En esta semana 1, del día 8 al día 14, se supone que debemos trabajar la unidad general y la unidad 1, en la cual vamos a utilizar diferentes modalidades como actividades colaborativas e individuales. Y aquí está la distribución de la puntuación, al igual que el básico. El objetivo general del curso, lo que se espera alcanzar, ¿verdad? Y para cada una de las semanas vamos a ir desarrollando diferentes unidades.
Ya a partir del día lunes vamos a estar habilitando la segunda unidad, el contenido de la segunda semana, que está compuesto por las unidades 2 y 3. Entonces, ya saben que a partir del lunes van a tener información nueva en la plataforma que pueden ir desarrollando con material audiovisual pregrabado, pues este módulo intermedio también contiene módulo audiovisual pregrabado que pueden utilizar precisamente para apoyo en las actividades a realizar. Los que no quisieran quizás esperar al viernes para verlo en nuestro encuentro, ¿no? Ya en la semana 3 vamos a estar trabajando con las unidades 4 y 5 eh, y ya aquí también hacemos lo que es el cierre de la acción formativa. Tengo bien pendiente por entrar. Todos están por acá. Perfecto. Entonces, Profe, una pregunta. adelante, señor. Entonces tenemos hasta el domingo para completar la actividad 1. Bueno, vamos a dar un poco más de tiempo, ¿verdad? Tomando en consideración de que aunque el contenido estuvo habilitado la semana completa, pero como estamos sosteniendo nuestro encuentro el día viernes, por lo regular damos un poco más de tiempo, quizás miércoles o jueves a la medianoche. Entonces así ustedes tienen un poco más de tiempo para avanzar. No hay problema con esa parte. Ok, gracias. Siempre lo. Aunque se van a dar cuenta que el contenido, en la semana 1 por lo regular, el contenido es un poquito más suave, ¿bien? Un poquito más suave debido a que como tenemos la semana de inducción, la unidad de inducción junto a la unidad 1 viene siendo como una introducción al contenido de lo que es el intermedio y también se ven algunos conceptos eh, precisamente para esas personas que quizás no tienen la secuencia como ustedes la están teniendo, que es una facilidad interesante. En el caso de ustedes, inician básico, intermedio y avanzado, que eso lo logra en base a la gestión que hace la empresa, ¿bien? Pero hay participantes que no vienen en un grupo de empresas que tienen que hacer, por ejemplo, el básico en enero, pero el intermedio le sale quizás en abril, y así sucesivamente luego con el avanzado. En esos escenarios se da la situación de que, bueno, para nosotros entrar en materia con el intermedio esa primera semana, se hace como una breve retrospectiva de qué se vio en el básico y así sucesivamente como para hacer un refresh, ¿bien? Entonces, por eso en esta primera semana quizás no vamos a ver una prácticas en volumen, digo yo, por ejemplo, en varias actividades prácticas en volumen. Vamos a tener como 2 o 3 prácticas, pero ya en la segunda semana y tercera semana vamos a tener mucho más contenido y actividades prácticas precisamente para que vayan realizando. Entonces, adicional a ello, a ver si hay alguien más por acá. Perfecto. Entonces, señores, miren, igual acá tenemos el grupo de WhatsApp. Los que no lo tengan quizás en el correo, aquí pueden acceder a él. El link del encuentro a nuestros encuentros virtuales va a ser en horario de viernes de 2 a 3. Este es el enlace que va a ser el mismo siempre. Entonces aquí tenemos el enlace al grupo de WhatsApp. Es este que está. Bien. Ya entrando en materia, eso es el contenido del área de ambientación. Ya entrando en materia en la semana 1, acá vamos a ver lo que es el encuadre grupal y formatos como tabla, con algunos conceptos básicos también a forma de hacer refresh. En esta unidad tenemos el manual, la guía didáctica de el módulo intermedio. Esta guía didáctica, señores, es una guía didáctica comprimida, con la cual nosotros vamos a desarrollar las primeras 4 unidades del módulo, ¿bien? De este Excel intermedio. Acá se muestra, bueno, esto es lo que vamos a estar trabajando como objetivo y contenido del tópico 1, conceptos generales, formato como tabla y formato condicional. Es parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy en las actividades prácticas. Ya en lo que es la guía, van a descargar esta guía, tiene 18 páginas
Lo bueno de esta guía es que va enfocada directamente a las actividades prácticas que vamos a desarrollar. Entonces, esto nos sirve de mucho apoyo, pues ahí vamos directo específicamente a lo que vamos a ver. José Hernández, adelante, señor. No sé si quedó la mano levantada. Adelante, José. El micrófono está en mute. No, no lo escucho. Bueno, vamos a continuar y si luego entonces lo habilitamos. Bien, entonces como les decía, lo bueno de esta guía ya comprimida específicamente para el contenido que vamos a estar visualizando acá es que nos va ayudando en el paso a paso y podemos avanzar un poquito más rápido. Como les decía, este material lo vamos a estar utilizando hasta la unidad 4. Ya para la unidad 5, en dicha unidad tenemos un material adicional con el cual vamos a desarrollar las actividades de esa unidad. Eh, Hacemos aquí un breve refresh con conceptos generales, que es una hoja de cálculos y así sucesivamente, las características de Excel, tanto de algunas versiones entre el 2013 y 2019. Esto no ha cambiado mucho, las versiones actuales, bien, salvo que, por ejemplo, en la versión 365, que es la que utilizo en mi computador, hay funciones avanzadas como el tema de guardado en el OneDrive de Microsoft, que lo podemos hacer de manera automática. Y también, por ejemplo, si abrimos acá nuestro Excel, van a notar, por ejemplo, dentro de las nuevas facilidades que tenemos en el 365, tenemos esta barra para hacer búsqueda tanto de funciones como de archivos, si es necesario. Tenemos también aquí la parte del login. Si quiero aquí hacer un login en base a la cuenta de una empresa en específico, lo puedo hacer. Y si quisiera, por ejemplo, aquí encender la parte del OneDrive con mi sesión, bien, puedo hacer un autoguardado a modo de backup de las informaciones que yo esté utilizando en Excel, bien, o en cualquier programa de la suite de Office. Entonces, esas son funciones que se pueden utilizar, que son innovadoras en lo que es la suite de 365. Esto de iniciar sesión con una cuenta en específico es de vital importancia, pues puede que, por ejemplo, en mi cuenta personal yo tenga limitaciones en lo que es el, algunas funciones y ya en mi cuenta personal, en la cuenta corporativa, ya esas limitaciones no las tengo. Vamos a ver si hay alguien pendiente por acceder. Denme un segundito para verificar. Pues no quiero que, si hay personas que están en el otro grupo, no se nos vayan a quedar. Ver. Perfecto. Entonces, todos estos puntos, como conceptos generales, disculpen, señores, quería fijar esto, el enlace. Ahora sí lo voy a fijar para que así las personas nuevas que se integren lo tengan ahí. Ok. Conceptos básicos de fila, columnas, celdas. Bien, todo eso lo tenemos acá, que es un rango, en este caso de celdas, los diferentes tipos de datos que acepta Excel. Todo esto lo vimos en el módulo básico. Vimos actividades prácticas en el entorno del área de trabajo. De vital importancia nosotros poder identificar y conocer los nombres y la funcionalidad de cada una de estas áreas.
la barra de herramientas de acceso rápido en la parte superior, barra de título, cintas de opciones, barra de control, y así sucesivamente. Diferentes eh, áreas dentro de lo que es el área de trabajo. Luego vamos viendo acá las opciones dentro de cada uno de los menús que tenemos acá en la cinta de opciones, dentro de inicio, de insertar y demás. Y luego entonces vamos viendo acá el tema de los formatos avanzados, que ya aquí sí entramos en materia en base al contenido de la unidad 1. En Excel podemos aplicar varios formatos, pero en especial podemos aplicar formatos de una manera personalizada. Ahí a esos formatos le llaman formatos avanzados. Si queremos, por ejemplo, darle un formato con tabla de manera automática a nuestros datos, hacemos clic dentro de los datos y luego vamos a la cinta de opciones. Y aquí se va haciendo como el paso a paso del formato como tabla. Todo esto lo vamos a estar viendo. Luego vamos viendo el formato condicional, el cual cambia el aspecto de un rango de celdas en función de una condición o criterio que se dé. Si se cumple esa condición, el rango de celda tendrá el formato indicado. Si la condición no se cumple, el rango de celda no tendrá ese formato. Y ya entonces aquí funciones también básicas como de búsqueda y reemplazo de términos dentro de una hoja de Excel o un documento de Word. Esta herramienta se utiliza mucho cuando queremos hacer cambios, inclusive cambios masivos. Por ejemplo, si tengo un documento que tiene 50 páginas y yo quiero cambiar la palabra buscar por la palabra encontré. Entonces no tengo que estar haciendo visualmente una búsqueda en el documento completo para ver dónde se repite cada vez esa palabra, sino que ya con estas herramientas de buscar y reemplazar, yo puedo hacer o simplemente una búsqueda, la cual puedo ir buscando la siguiente y la siguiente y la siguiente, o yo puedo hacer una búsqueda y reemplazarlos todos. Y ya automáticamente ese término que yo indiqué, que el que va a buscar se va a reemplazar con el que yo coloque aquí debajo. Y ya entonces aquí empezamos a ver el manejo de fórmulas, que esto ya lo estaríamos viendo la semana próxima con los diferentes operadores aritméticos y algunas fórmulas avanzadas que vamos a estar viendo la semana próxima. En cuanto a los videos pregrabados, acá tenemos, un segundito por favor. Si estás diciendo algo, no se escucha. Disculpe, parece que el micrófono se puso en mute y... Ok, entonces nos quedamos en el tema de el audiovisual, ¿verdad? Aquí tenemos el contenido
el audiovisual pregrabado, uno que les va a ir guiando paso a paso en lo que es el formato como tabla y otro que les va a ir guiando paso a paso en lo que es el formato condicional. De todas formas, como de costumbre, nosotros lo vemos en nuestro encuentro. La idea es que ustedes lo vayan viendo en tiempo real. Tienen que realizar este foro en base al contenido de la guía. Y en cuanto a las actividades prácticas, como les había indicado anteriormente, tenemos dos. Asignación 1 y la asignación 2. La idea en este escenario es, Intento entrar ahora. la idea en este escenario es realizar las dos actividades y colocar ambos archivos acá, en este link de entrega. Bien. En cuanto al foro, van a mencionar una de las herramientas del estilo de tablas, recordando que luego de aplicar dicho estilo a un rango de datos, se les va a aparecer en la cinta de opciones una pestaña flotante que se va a llamar diseño o diseño de tabla, cuando se hace clic sobre una de esas tablas de datos. Esto va relacionado con el desarrollo de la asignación 1, por ejemplo. La actividad 1, yo la voy a abrir por acá. Bien, aquí la tenemos. En la actividad 1 tenemos tanto los datos aquí en la tabla genérica como las instrucciones de lo que se va a realizar. En lo que es Excel intermedio, en este módulo como tal, nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que son las tablas estáticas. En nuestro módulo básico estuvimos viendo gráficos y un poquito de tablas. Acá iniciamos con lo que son las tablas estáticas, que es el formato como tabla. Más adelante vamos a ver el concepto de tabla dinámica también en este módulo intermedio. Bien, para ir avanzando, ir viendo la diferencia entre cada tipo de tabla y gráfico que también tenemos estático y dinámico. Bien. Entonces, en este escenario, si se fijan, se nos pide copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas en la misma hoja. Estos datos que están acá, yo lo puedo simplemente copiar y llevarlo acá e irlo pegando. Si lo quiero, por ejemplo, pegar aquí utilizando la función del pegado especial, la cual en esta opción mantiene el ancho de la columna de origen. Si simplemente lo pego, entonces tendría yo que estar entonces haciendo el doble clic para que él automáticamente me amplíe aquí el ancho de la columna. ¿Bien? Otra opción podría ser seleccionando los datos y con la tecla control presionada, cuando me coloco en el borde de la selección, me va a aparecer ese símbolo de más, el cual me permite aquí arrastrar y soltar. Bien. Pero tengo también la dificultad que tengo que estar ajustando manualmente acá esta parte. Entonces ya aquí tenemos el primer punto realizado, que es el tema aquí de hacer la copia de los datos. ¿Por qué hacemos la copia de los datos? Miren, en el concepto de lo que es la tabla estática o el formato como tabla, se utilizan los datos de origen para en ese mismo rango de celda aplicar el formato como tabla. Diferente a lo que son las tablas dinámicas, en el que estos datos de origen se mantienen intactos y cuando yo creo una tabla dinámica, esa tabla dinámica la puedo insertar o en un rango de celda distinto dentro de la misma hoja o en una hoja nueva dentro del mismo libro. ¿Sí? Por ende, los datos de origen siempre se mantienen intactos, no se alteran, como en este caso con las tablas estáticas, que sí se alteran. Y por esa razón debo entonces, previo a colocar el formato como tabla, duplicar o triplicar los datos si lo voy a reutilizar para hacer algún, alguna tabla o gráfico con informaciones diferentes. Entonces, acá en el punto 2 nos piden aplicar el formato como tabla, el primer grupo de datos. Selecciono mis datos.
No es necesario seleccionar todos los datos. ¿Bien? En este escenario para nosotros es súper fácil nosotros seleccionarlos todos, pues no hay muchos registros. Pero si estuviésemos quizás una base de datos con 5.000 o 10.000 registros, yo hacer una selección manualmente me tomaría un poco de tiempo, ¿bien? Y el tiempo es importante. Hay varias formas de nosotros hacer la selección. Por ejemplo, si vamos a seleccionar una columna de datos completa, yo podría acá, por ejemplo, si yo quiero aquí aplicar un formato a esta columna completa, yo puedo, colocándome en la parte superior, presionar la combinación de tecla Control Shift y flecha hacia abajo, y él automáticamente me va a hacer esa selección. Control Shift a la derecha y él automáticamente me hace la selección. ¿Cuál parámetro él toma en cuenta para saber hasta dónde va a llegar el espacio que tengo entre una tabla y otra? Si no existiese este espacio en blanco acá, cuando yo hago el mismo ejercicio nuevamente, control shift flecha hacia abajo, control shift hacia la derecha, entonces él ve ahora todo esto como si fuese Lo he visto. una misma tabla de datos. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Excelente. Gracias, Edgar y los demás. Entonces, vamos a ver, porque hay un micrófono abierto, no sé si es intencional. Adelante, Liliana. ¿Cómo está? Hola, Edward, muy bien, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Perdón que interrumpa, es que tenemos un compañero, Luis A. Rodríguez, que él no ingresó, pero la plataforma lo sacó para ver si le puede llamar directamente. Ok, ok. Eh, ¿Cómo lo podemos apoyar? Él tiene el enlace, intentó acceder. Sí, y no le permite. Entonces, búsquelo para que, a ver, Luis A. Rodríguez, a ver si le puede llamar y él entre. Ya yo lo estoy llamando, a ver si entra. Ok, gracias. Ok. Pero no es a la plataforma, es al encuentro de ti, ¿verdad? Sí, sí, al encuentro. Ya aquí inmediatamente él intenta acceder, me va a aparecer y lo vamos a admitir. ¿Podemos continuar o...? Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, pues perfecto. Entonces, esa sería una forma de nosotros hacer la selección. Bien. Otra forma de nosotros hacer la selección, de hacer la selección es, por ejemplo, si estamos posicionados dentro del grupo, del rango de datos, a la hora de yo decir acá que quiero un formato como tabla y elegir el formato como tabla de mi preferencia, él automáticamente, miren cómo hace la selección de los datos. Él hace como un scan de los datos completos y ya identifica hacia la derecha hasta qué columna delimita, hasta la parte inferior, hasta qué fila delimita. Bien, entonces, esto es una forma también de nosotros, en ese escenario en el que tenemos un rango de datos muy extenso, no tener la necesidad de seleccionarlo completamente. Si en vez de nosotros estar posicionados acá, nos posicionamos aquí debajo y hacemos el mismo ejercicio, entonces nos vamos a dar cuenta que él se va a mantener en esta celda y yo tendría entonces acá que hacer la inserción, la selección manual. Y entonces ahí donde, si son muchos datos, tengo que hacer la selección hasta abajo. Y entonces es lo que queremos evitar. Entonces, en este escenario, yo le voy a decir aceptar. Si tiene encabezado la tabla, puedo decirle aquí que tiene encabezado y él automáticamente aquí lo va a incluir. Dentro del formato como tabla, hay algunas funciones que se habilitan, como son, por ejemplo, acá se asigna un formato, el formato seleccionado. Si se fijan, se habilitan pestañas en la parte superior del encabezado. Estas pestañas nos permiten a nosotros asignar lo que es un filtrado de datos, que podemos con facilidad, así como vimos en el básico, asignar. Y dicho filtrado puede ser tanto simple como compuesto. Simple en este caso una única columna, compuesto que comprendan dos columnas o más, en las que, por ejemplo, ambas funciones o ambos filtrados de datos deben coincidir para que muestre un resultado. En este caso, yo selecciono acá que sea de recursos humanos y que sea apellido Pérez, y solamente tenemos un registro
que cumple con ambas condiciones, con ambos criterios. Bien. Entonces, esas son de las facilidades que tenemos en lo que es las tablas estáticas. Si se fijan aquí, se utilizaron los datos de origen, simplemente aquí se agregó ese formato. Otro punto interesante es que a la derecha del menú ayuda se ha agregado un nuevo menú, que es el diseño de tabla. A este menú es que se refería el foro de la unidad 1. Bien, entonces, si se fijan acá, ese menú, que es un menú flotante, se le llama flotante porque aparece cuando yo estoy dentro de un objeto del menú insertar. Bien, cualquiera de estos objetos que se inserte al momento de yo seleccionarlo, me va a aparecer un menú flotante que me va a permitir cambiar las propiedades de ese objeto. Bien. Si es un gráfico, cambiar el tipo de gráfico, cambiar la forma de los datos que se muestran. Si es una ilustración, cambiar el relleno, colores y diferentes propiedades que yo puedo cambiar. Bien. Si estoy fuera de esa tabla, me doy cuenta que el menú desaparece. A la derecha de ayuda desaparece. Pues por eso se le llama menú flotante, porque simplemente aparece cuando yo tengo un objeto seleccionado. Si en este caso, como es una tabla, me dice diseño de tabla. Si fuese una imagen, me dijera otra opción acá arriba, ¿no? Personalizar, opciones de imagen y así sucesivamente. Entonces, eso en cuanto al primer punto. En el segundo punto, perdón, ya el tercer punto nos pide que vamos a aplicar el formato como tabla y luego cambiarlo al estilo de nuestra preferencia. Eso lo podemos hacer con el segundo. Aquí está aplicado. Si ya yo lo tengo aplicado acá, puedo venir al diseño de tabla y hacer el cambio directamente acá. ¿Bien? A esto que se refiere en este caso. Muchas veces este tipo de herramientas se utilizan cuando queremos darle un formato de manera rápida a un grupo de datos. Y yo quisiera, por ejemplo, que esté combinadito o que tenga, por ejemplo, en este caso, un contraste entre el color de fondo y el color del texto. Entonces puedo utilizar este tipo de funcionalidades. Pero esto no se queda acá. O sea, yo puedo hacer aquí un sinnúmero, puedo ejecutar un sinnúmero de funciones que, por ejemplo, si acá yo quisiera agregar un ítems que se llame, por ejemplo, acá el 5010, si yo lo hago justo debajo de la siguiente línea, cuando presiono Enter, él automáticamente me crea un nuevo registro dentro de esa tabla. Entonces aquí yo podría decir RRH, ¿bien? Entonces, ya aquí esto forma parte de esa tabla. O sea, si yo tuviese acá, por ejemplo, si a esta tabla, en el diseño, yo puedo agregarle acá lo que es una fila con los totales, por ejemplo. Entonces, acá si yo lo integro, ya podemos visualizar que tengo una fila aquí con los totales y acá tengo una función que se integra automáticamente. Esa función, si presiono acá, puedo identificar qué tipo de función se está realizando. Estos datos, esta tabla no tiene muchos datos numéricos. Por eso en este caso estamos haciendo un recuento de los registros que tengo dentro de la tabla. Si quizá fuera una tabla más orientada a valores monetarios, pudiésemos contar, identificar valores mínimos, máximos, sumar e incluso extraer promedio, producto y demás. Bien. Entonces, cada una de esas columnas tiene esa posibilidad de yo poder ir haciendo cálculos independientes y que se vea con el mismo formato de la tabla. Bien. Ahora, ustedes dirán, pero ¿qué va a pasar si luego de yo tener aquí la fila de total ingreso un registro 5011? Si se fijan, obvio, en este caso no nos agrega ese registro dentro de la tabla, pues una vez ya tenemos el total, ella entiende que finalizó la cantidad de registro. Lo cierto es que aquí en la parte inferior derecha del recuento van a notar que tenemos una especie como de una pequeña mueca azul aquí.
Y cuando nos posicionamos acá y hacemos un pequeño arrastre hacia abajo, ya él automáticamente integra a Mario Acevedo dentro de lo que es la tabla. Y miren aquí cómo el recuento aumenta de 11 a 2. O sea que está totalmente integrada a los datos de la tabla. Entonces, de esa manera nosotros podríamos agregar más registros, hacer cálculos, dependiendo de la necesidad que se tenga en ese sentido. Ok, entonces, vamos a continuar. Luego nos piden que aplique el formato como tabla al tercer grupo de datos y luego convertir en rangos. En este escenario, vamos a hacer el mismo ejercicio acá. Vamos a aplicar el formato como tabla. Y aquí es donde yo podría, por ejemplo, hacer eso que les dije anteriormente de que yo no quiero tener una tabla que tenga pestañas con filtrado de datos y demás. Yo no quiero tener una tabla a la cual tenga que agregarle un total y demás. Simplemente yo quisiera asignarle un formato a esos datos que tengo acá, dígase un color. Bien, yo podría con facilidad, una vez que ya lo convierto al formato como tabla, podría aquí utilizar la opción de convertir en RAM. Esta opción lo que me permite es remover las funciones de tabla que tiene este rango de datos, manteniendo el formato o las combinaciones de colores, tanto en el fondo como en el texto. En este sentido, como ya yo apliqué esa funcionalidad, van a notar que la opción del menú flotante de diseño de tabla desaparece de aquí arriba, aún yo estando dentro de la tabla. Bien. Entonces, ya aquí también las pestañas acá se desaparecieron, pero se mantiene el formato del color, bien, que en mi caso era lo que yo necesitaba. Si me posiciono nuevamente acá en esta tabla que sí mantiene, van a visualizar acá cómo vuelve a aparecer el menú. Entonces, ustedes pueden jugar con esto si quieren agregar la primera columna. Esto es lo que son las bandas de colores del fondo. Pueden jugar con esto. Incluso aquí trabajamos también con lo que es la inserción de la segmentación. La segmentación es una forma de filtrado un poquito más interesante, pues en este caso la podemos ver como un formato de bloques. Y en vez de yo tener que presionar estas pestañitas e ir seleccionando pequeños checks, en este caso yo podría simplemente decir, mira, yo quiero que insertar un bloque de segmentos para la columna de departamento de esta tabla. Entonces yo le digo aceptar y él automáticamente me va a insertar este bloque, el cual yo puedo utilizar para que de manera fácil y sencilla, con simplemente yo presionar acá recursos humanos, se muestre acá recursos humanos. Si muestro acá, por ejemplo, en este caso, miren, esto es dinámico. ¿Sí? O sea, si se están mostrando en este momento 4 recursos humanos, se muestran 4. Pero si yo selecciono compra, se muestran 2 y aquí se cuentan 2. Bien. Si tengo la necesidad de que seleccionar varios a la vez, entonces aquí puedo seleccionar múltiple y selecciono aquí, por ejemplo, compra y tecnología y se visualizarían de esta forma. De igual manera, el bloque de segmentación también tiene un menú flotante. Mírenlo acá arriba. Cuando lo selecciono, puedo seleccionar dicho menú y cambiar las propiedades del bloque como tal. Entonces, bueno, lo quiero de esta forma. Y aquí tiene una imagen similar a la de la tabla. Entonces, Excel se maneja de esa forma. Cada objeto tiene sus propiedades. Yo puedo jugar con esto. Entonces, eh, otro punto interesante en lo que son las opciones de la tabla estática es que yo puedo Una acá, pregunta, sí, Edward. adelante. Yo vi que cuando tú estabas haciendo esa parte de la selección, las tres tablas iban cambiando juntas. No solamente la que tú seleccionaste, sino todas. Ahí cuando tú estabas seleccionando el departamento. Ujú. Ok. O sea, Sí, lo que todo lo que pasa, está en el sheet, todo lo que está en esa hoja, cambia. bueno, lo que esté en la fila, en el rango de fila de esa tabla. En este escenario, por ejemplo, nosotros coincidió de que cada tabla está en el mismo rango de fila. Bien. Entonces, por esa razón cambian en todas. Pero si se fijan, solamente se muestran, por ejemplo, si yo selecciono aquí recursos humanos, se muestran en este caso porque están en la misma fila, porque los datos nosotros simplemente lo triplicamos.
Bien. Por esa razón se muestran esos. Claro, en ese caso, si usted la coloca abajo, no se mostraría. Correcto. Exactamente. Exactamente. Si yo, por ejemplo, muevo esta tabla a la parte inferior, entonces ya aquí, cuando yo aplique el filtrado, solamente se va a aplicar a la ventana de arriba y esta tabla va a quedar intacta. Para yo entonces aplicar un segundo filtrado a este grupo a este segmento de filas, tendría que agregar otro tipo de filtrado. ¿Está claro? Sí, gracias. Siempre. Entonces, les comentaba que también nosotros podemos acá hacer lo que es cada uno de estos objetos, lo podemos nombrar, hacer un nombramiento a nivel global dentro de lo que es el libro. ¿A qué me refiero? De hecho, cada uno de esos objetos ya tiene un nombre por defecto. Este, si se fijan aquí, se llama tabla 1. Este, si se fijan acá, se llama tabla 2. Yo lo puedo personalizar acá, decir, por ejemplo, presiono Enter, tabla Infotep. Bien. Y ya si yo abro una siguiente página, una siguiente hoja, y yo digo, bueno, yo quiero que aquí se muestre el contenido de tabla Infotep. Entonces aquí digo igual, tabla, miren aquí como me aparece ya, tabla Infotep. Me aparece la tabla 1 y tabla Infotep. La 2 no aparece porque la renombramos previamente. Le doy doble clic, presiono Enter y ya automáticamente voy a tener una copia exacta de esos datos que están en esa tabla. Si quiero, si se alteran dichos datos acá, por ejemplo, decimos que Mario Acevedo ya no va a ser de ventas, sino que va a ser de recursos humanos. Ya cuando yo vuelvo a mis datos acá, ya veo que automáticamente se alteró. Bien. Entonces, yo puedo tener en base a esos cambios, quizás un elemento en cascada acá que se me detone con fórmulas que si yo tengo, si estoy haciendo un cálculo en base a valores numéricos que tenga acá, que pueden ser variables en la hoja de origen, entonces automáticamente en base a la fórmula que tenga acá, si cambian esos datos de origen, también van a cambiar los resultados. Bien, eso llevándole ya como un plano más numérico. Entonces, para que le vean como una utilidad mayor. Bien, entonces, esta es la idea en esta primera actividad que les invito a conocer y a profundizar un poquito en estas funcionalidades. Si surge alguna duda en el proceso, lo vemos, ¿bien? Me dejan saber y con gusto les aclaro. Ya en cuanto a la asignación de la unidad 2, no sé si hay alguna duda sobre ese punto de la unidad 1, una duda adicional. ¿Estamos bien? Excelente. Bueno, miren, entonces en la actividad 2, ya aquí vamos avanzando un poquito más. Esta asignación 2 lo que tiene que ver es con el formato condicional. Inicialmente con el formato, pues si se fijan aquí en el punto 1 nos habla sobre el tema de bordes que vimos en el básico. Pues si se fijan estos datos que tenemos acá, si vamos a la vista previa, archivo imprimir, van a notar que aquí no tenemos ninguna cuadrícula. Bien. Como saben, el concepto aquí de las celdas, estas líneas en gris, son imaginarias a la hora de yo imprimir el documento. Entonces, la idea en este caso es nosotros colocarle un pequeño borde para que se visualice a la hora de nosotros hacer el archivo print. Funciones bien básicas que, que son del módulo básico también y la tenemos acá para hacer refresh. Ya avanzando un poquito más, a partir del punto 2, empezamos a ver ya lo que es el formato condicional, así como nos lo indica el nombre, se va a aplicar un formato en base a la condición que se dé. En este primer punto, en este segundo punto, nos pide que apliquemos un color distinto a cada letra de la columna clase, utilizando la herramienta de formato condicional. Yo voy a seleccionar mi columna clase, Control Shift, flecha hacia abajo, y aquí se supone que para cada letra debe aplicarse un color distinto. Entonces, por ejemplo, en este escenario voy a ir a formato condicional y voy a encontrar acá
que tengo muchas funciones ya preconfiguradas, específicamente más para valores numéricos que sean mayor o menor que tal, entre un valor y otro, y así sucesivamente. Y aquí todas estas son funciones como prediseñadas, ¿sí? En nuestro escenario, en nuestro caso, en esta primera etapa, vamos a utilizar lo que son las reglas personalizadas, las cuales me permiten yo como tener algo propio, ¿bien? También tengo opciones como para eliminar algunas reglas que ya tenga previamente configurada o para administrar las reglas. Un momentito. Disculpen. Entonces, señores, les decía, acá vamos a utilizar nosotros en el administrador de reglas, lo que nos permite a nosotros poder visualizar qué reglas tienen un rango de celdas. Bien, rango de celdas. Si en este caso no tenemos ninguna todavía aplicada, por esa razón ustedes ven que aquí no tenemos, no se nos muestra ninguna. Y, pero sí podemos agregar nuevas reglas o eliminar e incluso modificar reglas, bien, que ya tengamos agregadas. En nuestro escenario acá vamos a seleccionar todos los datos, vamos a insertar una nueva regla. Aquí tenemos diferentes opciones para agregar las reglas. Por ejemplo, aplicar el formato a todas las celdas según sus valores, aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan dicho valor, aplicar el formato únicamente a los valores con un rango inferior o superior. Y aquí hay diferentes opciones. Dependiendo de la opción que nosotros seleccionemos, vamos a ir viendo cómo esto va cambiando en base a la opción que seleccionemos. En nuestro caso, vamos a seleccionar la segunda opción, la cual nos permite aplicar un formato únicamente a la celda que contenga o que cumplan con una condición. Por ejemplo, estas celdas que están acá son letras que tienen, son celdas que tienen valores como texto, bien, letras. Si se fijan aquí, cuando me habla de un valor de la celda, me está hablando de un valor numérico que puede ser entre, mayor que, menor que, y así sucesivamente. Entonces, quizás esta opción no es la que andamos buscando. Van a notar que cuando yo presiono acá, aquí tengo diferentes opciones que cuando las selecciono pueden cambiar aquí la secuencia de las opciones que tengo acá. Entonces, por ejemplo, puedo seleccionar un texto específico, que es lo que aplicaría en este caso, pero también puedo verlo con fechas, hacerlo con celdas en blanco, sin espacio, con errores o sin errores. Todo esto lo podemos manejar. Cuando selecciono un texto en específico, aquí yo puedo indicar si es que contiene o que no contiene un valor, o que empieza por un valor, o por un texto, letra o palabra, o que termina. Bien, entonces, esa puede ser. Entonces, acá, que contiene la letra A, y acá yo puedo indicar qué formato yo quiero que se aplique a esa o a ese grupo de celda que cumpla con esa condición con la letra A. Bien, le digo acá formato. Puedo establecer formato como estilo de texto, un borde si quisiera, o un relleno de color a la celda. Vamos a aplicar un relleno. Le digo aceptar. Aquí me muestra una vista previa de cómo se va a visualizar. Le digo aceptar nuevamente. Y ya aquí podemos visualizar cómo él aplicó a todas las celdas que cumplen con esa condición ese color. Bien. Entonces, podemos hacerlo nuevamente con esa misma selección. ¿Por qué lo vamos a hacer nuevamente con esa misma selección? Para la letra B, para la letra C y para la letra D. Porque la idea es que si mañana esta fila, este registro cambia de la letra A a la letra B, se puede identificar con un color diferente el cambio que se dio. Bien. Si estamos midiendo quizás calidad de servicio, si estamos midiendo la calidad de un producto, si estamos midiendo las ventas de algún producto en particular o de un rango de tiempo, entonces
el color visualmente dentro de muchos datos puede levantarme una alerta y yo enfocarme directamente en esa situación que se presentó en base a los datos arrojados. Bien, entonces, no es algo quizás que se oriente específicamente a este caso. Quiero que lo vean como lo más general posible y que se pueda adaptar a su ámbito laboral. Podemos agregarlo nuevamente, el mismo escenario, ¿verdad? Texto específico que contenga, en este caso la letra B, por ejemplo, con otro formato de color distinto, puede ser naranja. Y así vamos a ir aplicando a la misma selección de celdas tantas reglas sean necesarias. ¿Sí? Y ahora vamos a hacerlo con la letra D. Perfecto. Ya aquí la hemos agregado todas las posibles letras. Si se fijan aquí se ve cómo va cambiando. Si vamos a ver acá en administración de regla, vamos a visualizar aquí las diferentes reglas que hemos creado. El cual, por ejemplo, el valor de la celda que contenga la letra D se va a aplicar en estos rangos de celda este formato. Bien. Entonces, si quisiese eliminar alguna regla de esta, puedo hacerlo directamente acá, o editarla, crear alguna nueva o incluso duplicarla. Entonces, la magia de esto está en lo siguiente. Si aquí esto cambia a la letra B, cuando presiono Enter, él automáticamente va a cambiar. Si esto cambia a la letra D, cuando presiono Enter, automáticamente va a cambiar. Y lo mismo va a ir fluyendo si tengo valores numéricos. Bien, si se fijan aquí en el punto 3, 4 y 5, nos hace énfasis en la columna cartera, a los valores que sean mayores a 500.000, que se le asigne un color verde. Entonces yo podría venir acá, hago mi selección,